Bienvenidos a la Biblia Hoy, este programa donde nos juntamos a estudiar la palabra de Dios a través de la guía de estudio para la escuela sabática. Mi nombre es Leonardo Meda, tengo el gusto de poder saludarlos y conducir este programa junto a un invitado muy especial, un amigo y pastor, Sebastián Martínez. ¿Cómo estás, Seba? Hola Leo, qué placer saludarte, escucharte. Sé que la semana pasada anduviste predicando la palabra de Dios a un grupo de jóvenes, de adolescentes allí en Paraguay, en el sur de Paraguay, en nuestro norte, pero es el sur de Paraguay. Y realmente te reemplazó muy bien Oscar, que lo hizo de Ujú. maravilla, pero siempre es lindo encontrarse con amigos. Es así, Seba, no pude estar con ustedes la semana pasada porque me encontraba en el sureste paraguayo, en el CADEP, dando una semanita de oración, así que no estaban dadas las condiciones para poder grabar a la distancia, pero ya estamos acá, ¿no? Y le agradecemos a Oscar por haberme cubierto en esa semana, estoy seguro que fue de bendición. Y bueno, Seba, nos encontramos cerrando un trimestre, ¿no? Y pasó rápido. ¿O a vos no te da la sensación de que el tiempo avanza rápido? Totalmente. Y el folleto de escuela sabática, esta lección, este librito, esta guía de estudio que utilizamos cada 3 meses, Ujú. realmente es un parámetro, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, estaba mirando con mucho cariño la que usamos hace un par de meses atrás, que era la de Ujú. Deuteronomio. Estoy hablando de octubre a diciembre del año pasado. Y me parece que la terminamos ayer, y cuando quiero pensar, entre medio Mm. de ella estuvimos otra, en enero, Claro. febrero y marzo. Y ya estamos concluyendo esta, que es la segunda, el segundo Ujú. trimestre, y a punto de comenzar otro. Y la historia de Génesis fue más o menos similar a esto que nos sucede ahora al estudiar la Biblia. Ujú. Pasó rápido. Y Ujú. comenzamos con Adán y Eva, y ahora ya estamos concluyendo con estos últimos protagonistas que tiene el libro de Génesis. Tal cual, tal cual. O sea, va llegando, no es el final de la historia de Israel, porque la historia de Israel continúa hasta nuestros tiempos, ¿no? Pero es el final del comienzo, me gusta decirlo de esa manera, porque son los orígenes, ¿no? De eso se trata el Génesis, y ya la historia de Israel ya no está comenzando, sino que está transcurriendo. Israel está creciendo, está viviendo. Y bueno, acá en todo este trimestre hemos visto el proceso de crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Y también Seba, me animo a decir de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Porque estas palabras que nosotros encontramos a través del estudio de la Biblia tienen que ser para nuestro crecimiento y deseo que sea así para cada uno de nuestros oyentes. Mira, vuelvo a lo que te mencionaba recién. Miraba hace unos días la guía de estudio que me encantó, que tenía que ver Ujú. con el libro de Deuteronomio. Y en este final de la historia del pueblo de Israel, ya tenemos a Jacob como Israel. Yo claramente veo Ujú. una similitud tan grande con nuestros días que siento como que estuviera yo parado también ahí, viendo parte de esta historia, viendo a José ingresando a Ujú. sus hermanos a Egipto. El título de esta semana es Israel en Egipto, y Israel habla de Jacob, Ujú. pero habla de todo el pueblo de Israel, porque en este hombre, en Jacob, se va a cumplir la promesa que Dios le había hecho a su padre, a su abuelo, y que es una promesa que hasta el día de hoy nos impacta, porque de este Israel, específicamente de uno de sus hijos, van a ser quien cumple, ya lo vamos a ver con el correr del Ujú. programa, quien cumple con esa promesa que se le había hecho a Adán y a Eva en el Ujú. mismísimo Edén. Por eso esta historia tiene tanto que ver con nosotros, que a mí me resulta Ujú. difícil pensar que es una historia del pasado. Claramente la veo como Claro. una historia netamente actual. Ujú. Muy bien. Y, y, ujú, y hablando de actualidad, Seba, el versículo clave de esta semana es el que se encuentra en Génesis 47:27. Y fíjense cuál es la actualidad de Israel en ese momento. Dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, específicamente en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, ¿no? Por eso digo que es el crecimiento, porque nos encontramos, como vos bien decías hace unos segundos, en el cumplimiento de lo que estuvieron esperando las generaciones pasadas. Acá se empezó a cumplir en gran manera porque ya el pueblo
estaba siendo cada vez más grande, ¿no? Y vamos a ver en esta semana cómo fue ese proceso de terminar en Egipto, allí con todo el pueblo de Israel. ¿Te animás, Eva, a contarnos algunas notas más de la semana, a hacernos un pequeño resumencito de lo que vamos a ver y luego sí vamos a ir desgranando estas ideas para concluir este trimestre de la mejor manera? Bueno, sería muy útil contextualizar esta historia y realmente es fantástico pensar que estamos en el capítulo 46 del libro de Génesis. Ya Ujú, vimos a un José poniendo a prueba a los hermanos, ya vimos un cambio en la vida de ujú, los hermanos, ya vimos eh, una diferencia marcada específicamente en Rubén, en Judá, ya vimos el episodio del encuentro de José con sus hermanos y ahora nos situamos en ujú, el capítulo 46 del libro de Génesis. Salió Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ujú, Y habló Dios a Israel en visión de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. Entonces ujú. Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas. Me hace acordar tanto a las charlas que habrá tenido Dios con Abraham. Se Mm, identifica con Jacob. Por un periodo interesante de tiempo Dios había guardado silencio. ujú, También uno nota en la lectura de los capítulos anteriores donde Jacob toma la iniciativa, donde Jacob envía a sus hijos, donde ujú, Jacob les dice: por qué dijeron la verdad cuando les preguntó si tenían un hermano menor? ¿Por qué le claro. contaron? Y vemos a un Jacob sin estar en sintonía con Dios. Yo no Ujú, veo en esos capítulos que Dios se manifieste, aunque estoy convencido de que Él guió todo, pero no veo a Dios manifestándose en las decisiones de ujú, Jacob y sus hijos. Y aquí, en este momento, el hambre apremiaba, había una desolación interesante en aquel ujú, momento, y veo aquí claramente a un Dios revelándose a Jacob. Y lo primero que le dice es: no ujú, temas. O sea, el ujú, sentimiento de temor, el sentimiento de temor, de tenerle miedo a lo desconocido, de no saber qué va a venir, es tan propio del ser humano que aquí ujú, Dios claramente le dice: mira, no temas. claro. Él dijo: esta es la tierra que les prometí, están en la tierra que les prometí, pero por algunas cuestiones que yo estoy convencido Dios necesitaba purificar, necesitaba mejorar, necesitaba cambiar algunas cuestiones en la vida del pueblo de Israel, de su pueblo, el escogido, que él ahora le dice: no temas, y lo hace entrar nuevamente en Egipto. Y aquí Ujú, estamos viendo cómo Jacob llega hasta José, capítulo 46. Este, y aquí estamos viendo cómo él se encuentra nuevamente con ese hijo que él creía perdido, aquel hijo distinto, claro, claro. aquel que Ujú, era el primogénito de Raquel, su esposa amada. O sea, ujú, no era, está bien, uno dice: no, el primogénito era Rubén, sí, pero para Jacob, Raquel era su esposa amada y José era el hijo primogénito de esta mujer a ujú. que él amaba. Claro, el dueño de las túnicas coloridas, llenas de sangre. O sea, ese era el último recuerdo que él tenía de José, ¿no? Y ahora se encuentra con un José vivo, adulto, porque ya habían pasado algunos años, y encima gobernando en Egipto, ¿no? Claramente la sorpresa, claramente, obviamente que ya le habían contado, ya habían charlado con su padre, pero ver, porque a veces no es lo mismo, Seba, que te cuenten las cosas que verlas, ¿no? Y a veces nos falta fe para poder creer, y Dios muchas veces nos cuenta y nos invita a creer, porque en este mundo hay cosas que no las podemos experimentar, pero hemos visto el cielo, por ejemplo, pero qué diferente va a ser llegar a ver el cielo, ¿no? Hemos conocido de Jesús en la palabra de Dios, pero qué diferente va a ser verlo cara a cara. Y acá el reencuentro de un padre con su hijo después de muchos años, ¿no? ¿Qué habrá sentido? Y sobre todo, bueno, la sorpresa de ellos de entender que Dios los estaba llamando a Egipto en ese momento. Y ahí yo entendí algo, Seba, porque Dios te puede decir que vayas a un lugar, pero también te puede decir que salgas de un lugar, ¿no? Ujú. Creo que siempre tenemos que estar prestos para escuchar su voz. Él es el que te tiene que decir cuándo entrar y cuándo salir a los lugares. A veces nos ponemos un poquito cabeza duras en este sentido y nos cuesta salir, dejar, pero siempre es para nuestro mejor. Totalmente. Y siempre tenemos que tener en cuenta de que Dios nunca nos defraudó.
Porque uno ve en este capítulo 46 del libro de Génesis Ujú, la descendencia que tenía Jacob, donde se incluye a las hijas de Jacob, a todos los claro. hijos varones que él tenía, y uno ve claramente que Jacob tenía una familia numerosa, y él no venía Ujú, de una familia numerosa, él tenía un solo hermano. Él no venía de claro. una familia numerosa, su papá tampoco había tenido tantos hermanos. Entonces, Ujú, claramente él empieza a percibir que esa promesa que Dios le había hecho a su padre, esa promesa que Dios le había hecho a su abuelo, se está cumpliendo claramente en su vida y en su descendencia. ujú, Entonces, cuando uno mira y evalúa su pasado, uno claramente puede decir, sí, Dios nunca me falló. Dios siempre estuvo y fue cumpliendo todo. Aparte, sus hijos le hablan de José, sus hijos le cuentan de este hijo que él ujú, pensaba que estaba muerto, de este hijo tan amado para él, de este hijo tan especial como lo fue Isaac para Abraham, ese único, claro. ese especial al que él amaba, así habla Ujú, Dios de este hijo para Abraham. José era el Isaac de Abraham, bueno, para Jacob. Y no solamente sus hijos le cuentan, sino que Dios se lo revela también en visiones. O sea, para ujú, este hombre anciano, ya adulto, con tanto dolor en su corazón, porque había tenido una pelea tan grande con su hermano, porque ujú, había huido de su casa, porque había engañado a su padre, porque había sido engañado ahora por su suegro, que había tenido claro. serias dificultades de convivencia en su etapa familiar y que cuando le nace este hijo que él tanto amaba, él siente que lo perdió. O sea, era un hombre con un corazón realmente lastimado. Dios le dice, no temas. O sea, Ujú, Dios tenía razones para decirle, no temas. Y le habla en ujú, visiones, le habla de noche, le revela y le cuenta para tranquilidad. Y uno dice, yo quisiera que Dios me hable. Yo quisiera claro. escuchar la voz de Dios hoy porque me siento así, me siento con una carga muy grande. Dios te Ujú, habla. Y cada día uno puede escuchar la voz de Dios al estudiar su palabra. Hoy ujú, no hace falta que Dios te hable en visiones, que te hable de noche, porque ya te dejó su palabra escrita con historias que claro. son tan parecidas a la tuya, que vos Ujú, podés ser Jacob, vos podés ser José, vos podés ser cualquier personaje que está en la Biblia, porque para eso Dios ha revelado esta historia pecaminosa, ujú. con errores, pero que son historias que se parecen tanto a la nuestra, que uno percibe claramente la voz de Dios cada día de nuestra vida. Y se va, voy un poquito más allá simplemente. Jacob ahora ya se llamaba Israel, ¿no? Y me gusta pensar que Dios le estaba diciendo a Israel, por extensión a todo el pueblo, que no tema, ¿no? Porque quizás Jacob tenía que dar el primer paso porque estábamos en una época patriarcal y él es el que tenía que en ese momento llevar a su familia. Y como vos bien dijiste en visión, Dios le comunica, porque dejar la tierra prometida no es fácil. Pero Dios le dijo a todo el pueblo que no tema. Y claro, nosotros hoy con el diario del lunes vemos lo que sucedió con Israel, ¿no? Esos casi 400 años de esclavitud, pero la promesa siempre fue la misma y el pedido siempre fue el mismo, no teman. Creo que a nosotros a veces nos toca pasar por momentos difíciles, Seba, dejar tierras que nos parecen prometidas, dejar zonas de confort, como decimos los psicólogos, ¿no? Dejar esos lugares donde ya está todo hecho y a veces Dios te invita a ir a lugares donde el desafío es grande, pero creo que Él nos dice a todos lo mismo, Seba, ¿no? No temas, yo te voy a acompañar. ¿Qué más está involucrado en ese no temas? ¿Qué más podemos inferir de ese no temas, Seba? Bueno, tengo un montón de cuestiones, pero veo el cronómetro acá y sé que estamos ya sobre el final del primer bloque. Si Mm. querés, te puedo seguir comentando estos no temas que Dios se manifestó en la vida de estos personajes tan importantes de la Biblia en el próximo bloque. Muy bien, ya cerramos nuestro primer bloque, pero como bien dijo el pastor Sebastián, volvemos en poco tiempo para continuar con nuestro programa La Biblia hoy. Ya volvemos.